El Diario de Barcelona de 25 de septiembre de 1979 decía: ex policía nacional herido en Bilbao por dos jóvenes. El 2 de octubre, una concentración pacífica compuesta exclusivamente por mujeres de militares asesinados fue disuelta con lanzamiento de botes de humo por parte de la policía. La prensa, en concreto el periódico de 4 de octubre de 1979, denunciaba: en la marcha de mujeres había militantes ultras. Perdón, sí, militantes ultras. La prensa publicaba cosas como las siguientes. Así, el periódico de 28 de septiembre: cuando la policía sale a la calle en Euskadi con material antidisturbios, todo el mundo corre, de derechas y de izquierdas. Hay miedo porque las balas de la policía no discriminan. Esto no ocurre cuando se sabe que actúa ETA. El pueblo no tiene miedo porque sabe que nada tiene que temer. Pero lo que no tenía el pueblo era otras cosas, entre ellas poder adquisitivo. Los precios, en lo que iba de año, se habían incrementado a una media del 13,5%, mientras en el sector agrario estaban al borde de la suspensión de pagos. Y el coste de la seguridad social, por mor del subsidio de desempleo, se colocaba por encima del billón de pesetas anuales. Por su parte, el Banco de Bilbao anunciaba que la crisis económica que se esperaba para 1980 sería la más grave de las que se conocían. Eso lo decía el día 28 de octubre. Estaba consolidándose España con unas características concretas. Se descubrieron falsas exportaciones por valor de más de 1.100 millones de pesetas, mientras el conocido Antonio Garrigues Walker anunciaba que sería necesario flexibilizar plantillas, eufemismo que significaba enviar trabajadores al paro. Todo ello sazonado con el incremento del 40% en el precio de las medicinas. Mientras tanto, las empresas de seguridad privada comenzaban a hacer su agosto. El director general de seguridad presentaba el Manual de Autoprotección Ciudadana y el gobierno llamaba a capítulo al general Milans dels Bosch por osar quejarse de la situación. Los obispos de Vascongadas lanzaron una pastoral animando a votar en el referéndum de autonomía. Y, en fin, lo que resulta incomprensible para muchos es que la Santa Iglesia haya permitido la permanencia de determinados obispos durante tantos años por inconsistencia doctrinal, digamos. Y mientras el pueblo español asistía a la liquidación del ingente patrimonio sindical, que fue repartido entre no se sabe exactamente quién, a la utilización de la seguridad social, que durante demasiados años fue usada para pagar el paro, cuyo monto en 1980 fue de 200.000 millones de pesetas. Cuidado que el patrimonio de los sindicatos no era menor, ¿eh? Por contra, la protección a la familia y la asistencia sanitaria vieron recortados los presupuestos, y mientras se gastaban 500 millones de pesetas en el planteamiento de los referéndum de autonomía en Cataluña y Vascongadas, a lo que había que añadir las pérdidas ocasionadas por los permisos laborales para fomentar la asistencia a las urnas, porque ir a votar estaba pagado. O sea, hay gente que tiene un sueldo, ¿no? Hay gente que tiene un sueldo y tiene que votar. O sea, dentro de ese sueldo, una de sus obligaciones es votar. Y dirá, ¿y quiénes son esos? Pues la mayoría de los funcionarios que hay, desde los ayuntamientos hasta los ministerios, etcétera, etcétera, son gente que está cobrando y tiene una obligación, y una de esas obligaciones es votar. El caso es que, entre tanto, las huelgas continuaban. Los colegios estaban desiertos de profesores que huían de Cataluña ante la persecución que comenzaban a sufrir. Guardias civiles eran sancionados por protestar ante los asesinatos reiterados en el cuerpo de sus compañeros. Los marxistas continuaban organizando manifestaciones violentas, de las que los periodistas daban cumplida información sin fotografías, naturalmente. Y con letras de dimensiones más que notables informaban que la Guardia Civil, decía el titular, dice, la Guardia Civil mata a un etarra en un tiroteo. Ese era el titular del periódico de 20 de octubre de 1979. Como se acercaba el referéndum por el Estatuto de Cataluña, los obispos catalanes se pronunciaron en el mismo sentido que los obispos vascos, mientras la prensa, pues por ejemplo el Telexpress de 24 de octubre del 79, llevaba a cabo su perpetuo ataque al Papa, afirmando que la jerarquía de la Iglesia Católica ha experimentado una regresión y un endurecimiento de su actitud tras el nombramiento del actual Papa Juan Pablo II, según un sereno y crítico análisis
de 4 conocidos creyentes catalanes que realizaron anoche. Análisis sereno y crítico que, como no podía ser menos, atacaba la figura de Juan Pablo II al tiempo que defendía posturas opuestas al cristianismo, aunque ciertamente acordes con muchos jerarcas de la Iglesia española de aquellos momentos y en concreto de los jerarcas catalanes. Mientras, los maestros que no se avenían al rodillo catalanista abandonaban Cataluña y del callejero de las ciudades españolas se descolgaban nombres señeros de la historia y de la cultura, pues como eran Cervantes o Unamuno, y eran sustituidos por personajes que habían traído a España, pues, lo contrario, como Companys o Largo Caballero, o lo Gudaris. Largo Caballero en concreto manifiesto defensor de que la cultura no llegase a todos los niveles, en especial a los obreros. Eso es algo que él manifestó. Por su parte, la Generalidad avanzaba en el estatuto, avanzaba que el estatuto sería refrendado por el 67% de los catalanes. La prensa doctrinaria del sistema afirmaba que la abstención y el votar no era como votar a Felipe V. Eso lo decía la hoja del lunes de 22 de octubre del 79, que no inventó nada. Y Fuerza Nueva, la revista Fuerza Nueva, Fuerza Nueva se veía obligada a desconvocar un acto en contra del estatuto al serle negado cualquier local apto para el evento. Solo se podía hacer propaganda a favor del sí y afirmar cosas como las que decía Telesforo Monzón. ¿Y qué decía Telesforo Monzón? Un día pediremos la entrada de Euskadi en la ONU. Eso está, el que lo quiera comprobar, en el Diario de Barcelona de 23 de octubre de 1979. Bien, el caso es que entre actos terroristas, el descubrimiento de un túnel de 78 metros preparado para atentar contra las viviendas militares en Barcelona. Se desarrollaron los referéndum en Vascongadas y Cataluña, referéndum que alcanzaron en el primero de ellos una abstención del 39,26% y el segundo del 40,87%. De los votantes, el 7,1% votó en contra en Cataluña y el 6% en Vascongadas. Lógicamente los referéndums siempre los gana quien los convoca. La juerga costó al pueblo español en primera instancia 5.939 millones de pesetas en propaganda institucional, a lo que hay que añadir los millones de pesetas que gastaron los partidos políticos. ¿Y quién puso el dinero? Si los partidos no tenían dinero. ¿Quién puso el dinero? ¿Quién acabó pagándolo? ¿Y en qué lo pagó? Cada uno responda. La Iglesia española, por su parte, continuaba realizando prácticas anticristianas. En Cataluña poco a poco iba echando a los cristianos de la Iglesia, realizando una serie de medidas impropias de una Iglesia católica. El apoyo al estatuto, la relativización de los dogmas, el apoyo al nacionalismo. Ya se pronunciaban pocas misas en español, pero a finales de octubre un infiltrado, se supone que con la anuencia del elipando de turno, decidió suprimir las misas en español en la parroquia de San Esteban de Olot. Los políticos seguían avanzando en todos los frentes, el terrorista, el del paro, el de la inseguridad ciudadana, el de la deseducación primaria, secundaria y universitaria, el del asesinato del aborto, el de la descapitalización y de los fondos de la seguridad social, el de la desaparición de los fondos de la CNS, del sindicato vertical, que tenía muchísimos millones, Y cómo no, el del incremento de sus propios sueldos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.